Bienvenidos al programa del escritor Javier Correa. Este es un canal de ensayos, historia, ciencia y la opinión del autor sobre los temas más diversos, pero con el común denominador, la cultura. Acompáñenos en esta aventura. Prepárense para ser sorprendidos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Yo soy Javier Correa y hoy vamos a hablar de una cosa interesantísima para nosotros los mexicanos. La fundación de nuestra nación, la fundación de los aztecas. Y para hablar de eso es menester desde el principio. La cosmogonía azteca decía que estábamos o que estamos ahora en la quinta era o en la quinta fundación. Y entonces había habido 4 eras diferentes de hombres o de intentos de la existencia humana. Esto varía porque los tlaxcaltecas tenían unas visiones, porque otros pueblos tenían otras. Y entonces, según la fuente que entrevistaron los españoles, todos coincidían en que había habido 4 fundaciones previas. Pero unos decían que, por ejemplo, uno que me encanta, del tercer sol, que nada más avanzaba hasta la mitad. Y como nada más avanzaba hasta la mitad, como hasta mediodía, el resto era oscuridad. Y como era tanto tiempo de oscuridad, los tigres se habían comido a la humanidad. Son interesantes estas cosas. Les voy a contar, les voy a decir las primeras 4 fundaciones, una versión para no hacer esto, el cuento de no acabar. La primera fundación dice que los hombres eran de ceniza y el agua acabó con ellos, convirtiéndolos en peces. Sí, en peces. Peces sí, en peces no. La segunda fundación eran hombres gigantes, gigantescos, pero eran muy frágiles, muy débiles. Y entonces se saludaban entre ellos diciéndose: cuidado, no se vaya usted a caer. ¿Por qué? Porque el que se caía no se podía levantar, ahí quedaba. Entonces, esa es la segunda fundación. Se murieron los gigantes porque no se pudieron levantar. Los hombres del tercer sol o de la tercera fundación tuvieron un trágico fin. De alguna manera se convirtieron en guajolotes. Sí, en guajolotes. Y los del cuarto sol o la cuarta era, de repente emigraron y, y emigraron a los bosques, a la selva, y se convirtieron en monos, en chimpancés, en todo eso. Pero aquí viene lo bueno. Todos coinciden en la quinta fundación, en el quinto sol o la tercera edad. Tercera edad. Óiganme, en la quinta edad, la quinta fundación, el quinto sol, ya ni contando Chihuahua. Muy bien. Y este quinto sol es el sol del movimiento. Es el sol de un concepto náhuatl hermoso que se llama Olin, con doble L, como si fuera Hollín sin H, Olin.
Y este concepto del movimiento se debe a una extraña fundación que tuvo la nación, bueno, que tiene la mitología de cómo se formó el mundo, la mitología azteca, estamos hablando de azteca. Pero antes de que empiece cómo se formó el mundo y cómo arranca todo, primero la mitología habla de cómo se formaron los hombres en esta quinta era. ¿Y cómo se formaron? Pues gracias a los dioses. Perdón. Y particularmente gracias a uno, a Quetzalcóatl, a la serpiente emplumada, a este dios que fue símbolo de benevolencia, de sabiduría, de templanza. El mejor de los dioses aztecas. Y entonces le toca a Quetzalcóatl la labor de crear a los hombres de la quinta era. Y para hacerlo, tiene que ir a la tierra de los muertos, al Mictlán. Tiene que descender al Mictlán para sacar de ahí los huesos de los hombres muertos de la cuarta era. Este viaje del héroe, que en este caso Quetzalcóatl, al infierno, a rescatar a los hombres, tiene una equivalencia en casi todas las culturas. Unos son, por ejemplo, para la primavera, que viaja el héroe, rescata, y entonces el mundo vuelve a nacer y vuelve a nacer el sol. Es un pensamiento muy común. Y entonces Quetzalcóatl viaja al Mictlán. Y lógicamente, del Mictlán se encuentra al señor de la tierra de los muertos, a Mictlantecutli. Y Mictlantecutli no está muy convencido en entregarle los huesos a Quetzalcóatl. Y entonces Quetzalcóatl tiene que usar su ingenio y su astucia. Y recurre a todos los trucos que sabe. Incluso se convierte en su nahual. El nahual es una representación que uno tiene que, aparentemente tenía, de convertirse en animal. Es una cualidad, una posibilidad. Hay diferentes interpretaciones de cuál es el nahual de Quetzalcóatl. Unos dicen que es la serpiente, lógicamente, pero otros dicen que es un tigre, otros dicen que es una suerte como de zarigüeya. Pero bueno, se convierte en su nahual, trata de convencer a Mictlantecutli, y al final de la gesta, Mictlantecutli le entrega los huesos de los hombres muertos, de un hombre y de una mujer, dicen algunos, los otros dicen en general, unas narraciones, otras narraciones dicen, le dio los huesos de los hombres. Y se acabó. Y entonces, este hombre o este dios sale con los huesos para intentar formar
el hombre, la humanidad, no el hombre, la humanidad de la quinta era. Pero ustedes dirán, bueno, ¿quién era el fulano este? Quetzalcóatl. Quetzalcóatl era un hijo de los dioses, del dios primigenio de los aztecas. Este dios primigenio es una chingada, porque se llama Ometeotl y es al mismo tiempo hombre y mujer, sin menoscabo de uno. Se llama Ometeotl y su parte femenina se llama Ometecihuatl. No Omete, Omecihuatl. Omecihuatl. Siempre me equivoco, siempre le quiero poner Ometecihuatl. Para mí suena mejor, pero es Omecihuatl. Omecihuatl es la parte femenina de Ometeotl, pero los dos son una sola entidad, dual, es hombre-mujer. Hombre-mujer, porque finalmente así entiende la vida, así hemos entendido la vida desde siempre. Desde el primitivo, los antiguos, todo eso. ¿Por qué? Porque el mundo es el gran maestro, aparte de ser el gran proveedor, y nos enseña que regularmente la vida se desprende de un femenino y un masculino, de la combinación de ambos. Entonces, Quetzalcóatl es hijo de Ometeotl, del dios principal, del dios primigenio, del dios creador, del demiurgo. Y tiene algunos hermanos: Tezcatlipoca, Huitzilopochtli y Xipetotec. Los dioses, salvo Quetzalcóatl, los dioses aztecas, no están completamente definidos como nosotros entendemos ahora los dioses, de que fulano hacía tal cosa, perengano hacía tal cosa. Por ejemplo, Tezcatlipoca, Xipetotec y Huitzilopochtli tienen muchas acciones en común. Por ejemplo, Huitzilopochtli y Tezcatlipoca eran dioses de la guerra. Tezcatlipoca es una de estas creaciones de dioses fabulosas porque es omnipresente y no es omnipotente porque está Ometeotl, que es el dios de Demiurgo, pero tiene una cantidad de atribuciones totales. Pero bueno, lo que nos interesa a nosotros en este momento es Quetzalcóatl, porque Quetzalcóatl va a formar a los hombres de la quinta edad, del quinto sol, de la quinta fundación. Una vez que Quetzalcóatl realiza el viaje a Mictlán y saca de la región de los muertos los huesos, se va a un lugar para darle, para fraguar ahí a los hombres. Este lugar, algunos dicen que es Tenochtitlán. Ay, Tenochtitlán, de verdad yo tengo el cerebro en otro lado. No Tenochtitlán, Teotihuacán, la ciudad de los dioses. Aunque la narración azteca dice que es un lugar que se llama Tamuanchán.
Damonchan. Y bueno, ahí es donde forja a los hombres. Ese puede ser, es como el lugar mítico. Aunque también, también hay otra versión, como les digo, que se va a Teotihuacán. ¿Y qué hace? Muerde los huesos del hombre y de la mujer o de los que traía. Los muerde y para infundirles vida, se perfora su miembro para sangrarlos. La sangre la derrama sobre los huesos para animarlos. Y así crea al primer hombre y a la primera mujer. Oxomoco es el primer hombre. Zipactonal es la primera mujer. Y a ellos les da en regalo el maíz. El maíz se los da para que crezcan fuertes. Esa es la cuota la cuota. Yo ya hasta gringo soy. Esas son las comillas, es la cita que viene en varios libros. Hay dos versiones de dónde viene el maíz. Una, que Quetzalcóatl se encuentra con una hormiga y la obliga a decirle dónde se encuentra el maíz. O la otra, que es mucho más romántica, el maíz lo provee una diosa azteca que se llama Quilastli. Y esta Quilastli es como una suerte de nana de Quetzalcóatl. Llega el momento en que los padres de Quetzalcóatl, Ometeotl y Omecihuatl, pues ya lo crearon y ya lo desatienden. Y entonces es esta diosa, Quilastli, quien lo sigue creando y lo sigue protegiendo. Esta Quilastli es la diosa que está asociada a los vegetales, a las verduras, a las frutas. Y es ella quien le da a Quetzalcóatl el maíz. Quetzalcóatl no solo se lo da en la boca a los hombres para que se vuelvan fuertes, sino también se lo da a probar a los dioses. Y a los dioses les gusta el maíz. Y entonces ya tiene animados al primer hombre y a la primera mujer, a Oxomoco y a Zipactona. Pero falta algo en el mundo. Y entonces todos los dioses se reúnen en Teotihuacán. Y ahí, en Teotihuacán, ven que hace falta luz. Entonces crean al sol y crean a la luna. Pero la luna brilla igual que el sol y unos dicen que no debe de ser así. Entonces uno de los dioses agarra un conejo y ¡paz! Se le avienta a la luna. Por eso la luna es de color gris. Para que no opacara el sol. Y entonces ya tenemos los astros,
el Sol y la Luna, pero ambos están inertes. Y entonces viene la fantástica, porque esto es fantástico. La fantástica decisión de los dioses que se van a sacrificar ellos mismos para que haya movimiento, para que el Sol y la Luna tengan movimiento y tengan rotación. Y se sacrifican. Y entonces empieza el movimiento. Y por eso es la quinta era del movimiento, del Olin. Y entonces los hombres reciben el nombre de Macehuales, que son los que merecen el sacrificio. Tanto en una versión como que aparece nada más Quetzalcóatl, también nos llamamos Macehuales, porque fue un sacrificio de Quetzalcóatl. Y en esta, donde todos los dioses se sacrifican, también nos llamamos Macehuales. No se dice qué tipo de sacrificio es, ni cómo lo hicieron para regresar, pero bueno, son los dioses. Y entonces así el hombre de Temochán, de Tamoachán, pasa a Teotihuacán y ahí empieza la vida. Gracias a los dioses se pone todo en movimiento. La quinta fundación, el quinto sol, la quinta edad, el Olin comienza. Y así empieza la historia de los aztecas. Teotihuacán se vuelve una ciudad próspera, una ciudad-estado. Crece grande, fastuosa. Y se data como la primera ciudad del centro de México, la primera ciudad importante del centro de México. La ciudad de los dioses la habitan los hombres. Y la habitan los hombres de verdad. O sea, Teotihuacán se vuelve la ciudad-estado por excelencia del centro de México. Y crece a lo bestia. Y pasa algo fantástico. Esto sí es algo de ciencia ficción. En el siglo IX, Teotihuacán queda vacía. Pero no solo Teotihuacán. Lo mismo pasa con grandes ciudades mayas, como Huachatún, Tikal, Xochicalco, Bonampa, Palenque. ¡Pum! De repente se vacía. ¿Por qué? No lo sabemos, no tenemos ni una sola pista. ¿Por qué dejaron las ciudades? Las dejan vacías, se van, no hay continuidad. Lo mismo pasó con Teotihuacán. Y entonces se presume que las gentes que sobrevivieron a lo que fuera fueron a 70 kilómetros de la ciudad y fundaron Tula. Y en Tula empieza o se continúa
el, el culto a Quetzalcóatl, que rescata la cultura de Teotihuacán, la presumible cultura de Teotihuacán. Y así como se forma Tula, hay otros pobladitos que se empiezan a formar con gente aparentemente sobrevivientes de algo que pasó en Teotihuacán. Poco a poco, Tula se vuelve la heredera de Teotihuacán, se convierte en una ciudad próspera. Y ahí se conserva de alguna manera todo el acervo de la cultura que teníamos en México, en la parte central. Se vuelve el centro de lo que serán los toltecas. Y los toltecas basan su cultura en el acervo teotihuacano y en la figura de Quetzalcóatl. Empieza a florecer el arte. Y Quetzalcóatl y la filosofía de la sabiduría, de la equidad, de la bonomía de Quetzalcóatl, empieza a traer progreso. Empieza a crecer, llegan gentes del norte y empiezan a sentarse ahí también, y en fin, va creciendo. Va creciendo y luego viene el mito. Está Quetzalcóatl con ellos y entonces las cosas marchan bien. Pero un día, este Quetzalcóatl que llegó caminando con ellos, que unos dicen que era español y que es el ejemplo de toda la cordura, la decencia, la sabiduría, se emborracha a más no poder. Se emborracha, pierde los estribos, hace desfiguros. Es la cosa más horrible. Y él, al día siguiente, avergonzado de todo lo que hizo, se larga de Tula. Se larga de Tula y eso marca la destrucción prácticamente de la ciudad. Tula se viene abajo, supuestamente en los años posteriores, hasta que queda otra vez como las grandes, como Teotihuacán, desierta. La gente de Tula migra, que va a otro lado. Se dispersan. Unos llegan a Puebla, otros hasta Chichén Itzá y así. Y entonces, esta dispersión de Tula hace que empiecen en el centro del país a haber pequeños grupos, pequeñas ciudades que van emergiendo. Y se forma Coyoacán, Texcoco, Coatlinchan, Azcapotzalco, Culhuacán, Chalco, Xochimilco. Todos esos se empiezan a formar en la dispersión de Tula. Entonces, pues el valle empieza a vivir una nueva mecánica, un nuevo recomenzar, y se crean dos imperios o dos ciudades-estado que son las más fuertes. Una es Azcapotzalco y la otra es Culhuacán. Y las dos son reinas y señoras del centro. No se pelean entre ellas. Coexisten a la distancia y bien.
Y entonces empiezan las migraciones que vienen del norte. Y así como todo el mundo viene de un lugar mítico, así también los que venían del norte vienen de Chicomostoc, que es el lugar de las 7 cuevas, que es un lugar ficticio, que es un lugar mítico. Y de hecho ninguna de las tribus convivía con nadie, ni vivían todas en ese mismo lugar. Pero empieza la migración y empiezan a llegar estas tribus a lo que es el centro de México, la altiplanicie, todo esto. Se van haciendo cada vez más fuertes, Chalco y Culhuacán. Y entonces van llegando los de las 7 cuevas, los tepanecas, los xochimilcas, los zacoalguas, los chacas, los tlahuicas, los que en ese entonces no tenían ni nombre. Mexicas se les conoció, pero después León Portilla dice que era un nombre despectivo el de los mexicas, ya lo explicaré. Y entre estas tribus que vienen del norte llegan finalmente los aztecas, llegan con ellos, llegan, pam, 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 ahí vienen los aztecas, un grupo de chichimecas del norte, un grupo nómada que venía a buscar tierras donde vivir. El norte estaba más difícil aparentemente, más árido, más... Estaban buscando mejores condiciones de vida. Y entonces empiezan su ruta y llegan a Coatepec, y los de Coatepec me los corren. Y llegan a Tolán, y en Tolán les empiezan a poner su maraca y los corren. Y luego llegan a un lugar que se llama Ixpuco y también. Y a Ecatepec y los mandan a freír espárragos. Después llegan a otro pueblo casi impronunciable que se llama Chicoitepitlán, que no lo puedo yo pronunciar, pero por eso es casi impronunciable. Y al final, bueno, no al final, finalmente llegan a Chapultepec. Y ahí en Chapultepec los dejan quedarse un rato. Y establecidos ahí, Chapultepec era parte del señorío de Azcapotzalco. Los que se quedan ahí un ratito, pero la gente de Azcapotzalco a la mera hora dice que no y los empiezan a hostigar hasta que se largan. También hay que entender que eran un grupo de chichimecas, que con cultura, o sea, eran gente realmente brava, eran otro tipo de gente, no eran una tribu que estaba acostumbrada a una ciudad-estado, a una organización, nada. O sea, eran un grupo de bárbaros que venían. Y entonces a la mera hora, Azcapotzalco ya decide y los corre. Y entonces estos se van caminando y llegan al otro poderío, que era Culhuacán. Y hablan con el rey de Culhuacán y le dicen, oye, no seas chafa, déjanos quedarnos aquí en alguna parte, en la que quieras, mira. Y el rey de Culhuacán, un tal Coxcoxtli, les dice, pues bueno, te vamos a dar chance. Y entonces ese te vamos a dar chance es mandarlos a la región más inhóspita de su territorio, una región pedregosa que se llamaba Tizapán, y también medio pantanosa, donde abundaban las víboras y los bichos. Y le dice, pues ahí, establezcanse ahí.
y los manda ahí con la intención de que no la hagan, de que se los acaben, de que los maten los bichos, las alimañas, y de que se larguen a otro lado. ¿Verdad? Nadie los quería, eran una bola de zarapastrosos. Nadie los quería cerca. Y entonces, pues los aztecas con ese territorio, los aztecas que son chichimecas, que vienen acostumbrados a tragarse lo que sea, a hacer lo que sea por sobrevivir, que vienen de unas condiciones infames de vida, hacen de su alimento las víboras, las ranas, los renacuajos, todas las alimañas que estos decían que los iban a matar, se agarran y se los empiezan a tragar y empiezan a vivir. Y así, más a fuerza que de ganas, se van quedando en Culhuacán. Y entonces se van estableciendo en Culhuacán. Y entonces, esto ya es por el año 1300 más o menos. Y algunos de los aztecas, pues ya se empiezan a echar algunas de las changas de Culhuacán y se casan con ellas y empieza a haber más relación, familia y familia. Y ahí van, y ahí la llevan. Y a tiros y tirones, porque siempre son los mal vistos, se empiezan ahí a establecer. Y así estuvieron viviendo hasta que en el año 1323 Huitzilopochtli le dice a su sacerdote: vete a pedir la mano de la hija del de Culhuacán, del rey de Culhuacán, y dile que la vamos a hacer nuestra diosa de la guerra. Y entonces ahí va la comitiva de los aztecas. Con el rey de Culhuacán y bla, 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 y le dice: no, o sea, danos la mano de tu hija, tienes varias, bla, 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 y la vamos a hacer nuestra diosa de la guerra, y le vamos a invitar, y dice: va. Más a fuerza que de ganas, les dice: está bien, para aquí así cerrar finalmente la alianza entre los aztecas y los culhuacanos. Y entonces se va la princesa a Culhuacán, llega con los aztecas, se empieza la ceremonia, los aztecas invitan a los de Culhuacán para que vean la ceremonia y el rollo, y van los de Culhuacán, ahí están, ya tenía una piramidita chiquita, y resulta que sacrifican a la hija del rey de Culhuacán, estos malandrines. La matan, la desollan, la piel se la pone el sacerdote encima y ellos creen que le están haciendo el honor de hacer una diosa. Y entonces empieza la ceremonia, ellos están abajo, la changa ya está desollada, el sacerdote ya se puso la piel y empiezan a hacer un poquito de teatro ahí en la mini pirámide, hay un poquito de humo, están matando unas aves y de repente le cae al rey de Culhuacán, le cae, ve y dice: esa es mi hija, la acaban de desollar y el tipo trae la piel. Y entonces pues se arranca el de Culhuacán y vamos a matar a estos malditos y empieza, man, y empieza la batalla. Y los aztecas, pues lógicamente, en ese entonces eran los mexicas, no tienen el poder suficiente de enfrentarse al de Culhuacán. Y los empiezan a matar y los empiezan a matar. Y estos salen por piernas, se van corriendo y ahí van estos detrás. Y estos siguen corriendo y siguen corriendo y siguen corriendo.
Lógicamente, de la diosa guerrera, pues ya nadie se volvió a enterar. Ni hubo culto, ni nada. El horror del de Culhuacán, pues no acabó, ¿verdad? A ver a su hija desollada por estos barbajanes. Y lo siguió persiguiendo y ellos siguieron ocultándose. Y total, sobrevivieron una buena cantidad y se van huyendo. Se van huyendo y se van huyendo cada vez más, porque el de Culhuacán no quita el dedo del renglón y los van siguiendo, los van siguiendo, los van siguiendo, los están buscando. Y así, en 1325, encuentran lo que sería Tenochtitlán. Y la leyenda dice que llegan ahí y es donde encuentran en un opal al águila devorando una serpiente. Que supuestamente Huitzilopochtli, su dios de la guerra, les había dicho que en ese lugar se iban a establecer. Lógicamente, esto es un mito. Esto es un mito que inventa Tlacaelel después, pero ya veremos. Y entonces se quedan ahí los aztecas, lo suficientemente lejos para que los de Culhuacán ya no los estén cazando. Y se empiezan a fincar ahí tantito. Tienen a su primer Tlatoani, que es Acamapitzri, y ahí van. Pero quedan en la zona límite con Azcapotzalco. Y Azcapotzalco no los quería desde el principio, y también los empieza a molestar y les empieza a poner tributos. Y a pesar de que medio los tolera con la consigna de que no se metan para acá y que traigan el tributo cada vez que les toca, ahí los van tolerando. Entonces sucede que el señor de Azcapotzalco fallece. El de Azcapotzalco fallece y entonces el hijo del de Azcapotzalco manda matar al gobernante, al rey Tlatoani azteca, a Chimalpo. Sin más trámite, llegan a Tenochtitlán y matan a Tlatoani. Y entonces, ya, lo matan y se regresa. Entonces los aztecas ya no saben ni qué hacer. No saben si rendirse, ir a pedir o qué, o cambiarse, huir. ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? O de plano nos vamos a la guerra. Este Maxtlatzin, el que mató a Chimalpopoca, no los quiere cerca. Nadie los quería cerca. En ese momento decisivo de los aztecas es cuando surge esta figura fabulosa, casi mítica, de Tlacaelel. Tlacaelel en ese momento, dice la narración de los vencidos, al final viene toda la bibliografía. Dice que se pone a arengar a los aztecas, sobre todo a los que se querían rendir, y les dice: no,
no, no, no, no podemos permitir esta afrenta y nos vamos a la guerra. Y entonces Tlacaelel hace una alianza con los de Texcoco. Y también a los de Texcoco, Azcapotzalco les tiene la pata en el pescuezo. Y entonces se juntan los dos, se van a Azcapotzalco y le rompen el alma. Le rompen el alma, matan a su rey. Y entonces toda la situación cambia. Cambia porque le ganaron a uno de los grandes poderes, a la ciudad-estado, una de las más fuertes, la otra era Tijuana. Y entonces acaban con Azcapotzalco, ponen tributos y se vuelven más fuertes con la alianza de los texcocanos, que mejor díganle los de Texcoco, no los texcocanos. Y es entonces cuando Tlacaelel, una vez que triunfan, él se encarga de hacer un gobierno. Tenían a su güey Tlatoani, a su emperador, que era Itzcoatl. Y entonces lo va guiando, le va diciendo qué es lo que tiene que hacer. Y empieza a repartir tierras, y empieza a crear ejércitos, y empieza a dar títulos, y organiza a los comerciantes, y hace grupos para ir a vender y a comprar, y hace un poderío comercial, inventa el comercio para ellos, los empieza a mandar a todos lados. Tlacaelel empieza a transformar a los aztecas. Ahora con la fuerza que tienen y con las cantidades que reciben de Azcapotzalco y de otros que van dominando poco a poco, se empiezan a perfilar como un pueblo poderoso. Y un pueblo poderoso necesita, para continuar, como medida de cohesión, de integración, un pasado decente. Ni modo que dijeran, no, éramos indios chichimecas, nadie nos quería, nos tragábamos los unos a los otros. Y nos volvimos los meros meros. Es Tlacaelel el que reinventa la historia de los aztecas. El que les da un lugar mítico, no las 7 cuevas de Chicomostoc, donde venían todos los malandrines como ellos, sino inventa un lugar que se llama Aztlán. Por ese lugar de Aztlán es que cambian su nombre de mexicas a aztecas. Y desde entonces ellos mismos se llaman aztecas. Porque antes se llamaban mexicas, pero mexicas era un término despectivo. Mexica venía de algún vocablo de la rana y del renacuajo. Y así les decían los de Azcapotzalco, porque les habían tenido ahí, perdón, así les decían los de Culhuacán, porque los mandaron ahí cerca de Tizapán, a un lugar donde abundaba eso. Y como se comían todo esto, despectivamente les empezaron a decir mexicas, mexicas, mexicas. Pero ahora que eran los dueños de esta parte de la meseta central de México, Tlacaelel les dice, no, ahora somos los aztecas.
y toda la vida nos ha guiado nuestro Dios Huitzilopochtli. Por eso somos grandes, porque este Dios nos ha protegido y nos dijo dónde establecernos cuando encontráramos el águila devorando una serpiente encima de un nopal y bla, bla, bla. Y entonces les da cultura, les da un background, les da un antecedente glorioso. Construye la imagen de todos los aztecas. Y así, con la imagen glorificada, con el nuevo invento, con el reinvento de los aztecas que hace Tlacaelel, que dice que salen del lugar llamado Aztlán, guiados por Huitzilopochtli, porque son el pueblo elegido, y Huitzilopochtli, el Dios poderoso que los va guiando, y que les dice que migren hasta el lugar donde encuentren la víbora siendo devorada por el águila que esté parada en un nopal. Todo falso, que resulta ser Tenochtitlán. Pero eso los hace, en lugar de los terribles chichimecas que se comían casi solos, de ser esos indios detestables que nadie los quería cerca, y nadie los quería cerca porque estas gentes sin cultura, sin ciudad-estado, sin nada, eran terriblemente peligrosos. No solo eran peligrosos, eran bravísimos, esos tangos. Por eso eran un peligro para todos. Y luego, ya que Tlacaelel les empieza a hacer la historia, les reinventa la historia, la imagen, imagínense que ellos son este pueblo aguerrido, capaz de cualquier cosa, que sobrevivió todo, se convierte en el imperio. No es de extrañar que cuando lleguen los españoles, todos quieran huir del yugo de los aztecas y tengan tantos aliados los españoles. Pero bueno, esa es la historia de los aztecas y un poquito del mundo, de cómo se crearon según su mitología y cómo llegan a ser los aztecas. En el próximo capítulo, Batman, vamos a hablar más a fondo de Tlacaelel, de este hombre que reinventó a los aztecas. Muchas gracias. Yo soy Javier Correa y gracias por acompañarnos. Los esperamos en el próximo programa con la opinión del escritor Javier Correa y su particular visión de las cosas y de la vida. Acompáñenos en temas simpáticos, en relatos extraordinarios, en sus análisis históricos. Gracias.